descubre el increíble secreto de los estoicos para transformar la soledad en fuerza extraordinaria. El eco de los pasos de Daniel resonaba en la oscura biblioteca de su madre, un lugar que solía estar lleno de risas y charlas animadas. Ahora, era solo un mausoleo de recuerdos. Hurgar entre las estanterías polvorientas era como abrir viejas heridas que nunca sanaban del todo. Desde que su madre había partido, la vida se había convertido en un laberinto de incertidumbre y expectativas avasalladoras. Se esperaba de él que siguiera los pasos de la mujer que había sido un faro de sabiduría y pasión por la educación, pero después de su pérdida se sentía como un náufrago atrapado en un mar de obligaciones familiares. Al abrir un libro de filosofía estoica, la frialdad del papel le caló en los huesos. Las primeras líneas le hablaron en un susurro que resonó en su mente. La soledad no era solo sufrimiento, sino una oportunidad para el crecimiento. Sin embargo, mientras sus dedos recorrían las páginas, una lucha interna comenzó a gestarse. La filosofía estoica, tan ajena a su entorno cargado de pragmatismos y expectativas, empezaba a convertirse en su refugio, pero al mismo tiempo, temía ser juzgado. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y su familia? En el aula el ambiente no era tampoco acogedor. Sus colegas manifestaban escasa comprensión por su deseo de implementar nuevos enfoques educativos. Las críticas llovían sobre él como granizo. Cada palabra era un golpe a su ya frágil autoestima. Entre los murmullos de desaprobación y los rostros serios en las reuniones, la sensación de no pertenecer se intensificaba. Fue entonces que decidió que era hora de actuar. No podía permitir que su miedo a la crítica lo paralizara. Pero, ¿y si lo peor sucedía? ¿Y si se arriesgaba y fracasaba? Esa angustia se transformó en un peso cada vez más difícil de llevar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la charla llegó, un evento lleno de risas en el papel pero opacado por su ansiedad. Cuando se presentó ante sus alumnos, el sudor le empapó la frente, y sus pensamientos se desbordaron, recordándole cada crítica que había recibido. Fijó la vista en el fondo del aula, intentando reconocer rostros que brindaran apoyo, pero solo vio miradas escépticas. Respiró profundo, y habló sobre la búsqueda de significado en medio del dolor. Cada palabra era un ladrillo que él mismo colocaba en una pared que lo separaba de su familia y amigos. Al abrir su historia, una vulnerabilidad palpable emergió. De repente, su lucha personal con la soledad y la esperanza de trascender su situación resonó en el aire. Él no solo hablaba de filosofía, hablaba de su madre, de su dolor, de un anhelo que quemaba su pecho. Pero cuando terminó la atmósfera se tornó densa. Algunos aplaudieron, pero en sus ojos vio la preocupación de su familia, la incredulidad de sus colegas. La angustia lo envolvió. La sensación de estar parado en la línea divisoria entre la aceptación y el rechazo se convirtió en una obsesión. Mientras se retiraba del salón, de repente recibió un mensaje. Algo en su interior se agitó. El contenido del texto podría abrir puertas, pero también podía traer consecuencias que cambiarían su vida. ¿Estaba listo para dejar atrás su soledad y abrazar el futuro que se avecinaba? La pregunta lo atormentó, y con una mezcla de miedo y desesperación, se dio cuenta de que su historia apenas empezaba. El pitido de su teléfono rompió el silencio opresivo que lo seguía. A medida que sus ojos se posaban sobre la pantalla iluminada, la ansiedad se transformó en curiosidad. El mensaje era de un antiguo amigo, Pedro, que lo invitaba a una reunión con otros educadores que compartían su visión innovadora sobre la enseñanza. Era la oportunidad que tanto había esperado, pero también un viaje lleno de incertidumbres. Se encontraba en un cruce de caminos.
Por un lado, la seductora posibilidad de ser parte de un grupo que lo entendía y apoyaba. Por el otro, el temor a volver a enfrentarse a la crítica. Su corazón latía con fuerza mientras consideraba su respuesta. Estaba listo para deslizarse hacia una nueva comunidad, un espacio donde podría explorar sus ideas sin temor al juicio. Con un parpadeo decidido, respondió afirmativamente. La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería, un lugar acogedor que parecía desmarcarse del frío ambiente de su entorno profesional habitual. Al entrar, el aroma del café recién hecho envolvió su ser, y mientras tomaba asiento, se sintió inusualmente a gusto. Comenzó a intercambiar ideas con los otros miembros, quienes también habían sentido la presión de las expectativas tradicionales. Con cada palabra compartida, sus inseguridades comenzaban a desvanecerse, y una chispa de confianza emergió en su interior. Uno de los educadores, Ana, compartió su experiencia sobre cómo había logrado implementar un enfoque de aprendizaje basado en la naturaleza en su salón de clases, incluso a pesar de la resistencia inicial de sus colegas. Escuchar su historia resonó profundamente en Daniel, quien comprendió que el verdadero crecimiento a menudo venía de enfrentar la adversidad con valentía. En ese momento, la filosofía estoica que había empezado a explorar, es decir, transformar los desafíos en oportunidades, empezó a tomar forma en su propia vida. Sin embargo, no todo el mundo lo veía de la misma manera. A medida que la conversación alcanzaba su clímax, Daniel comenzó a relatar sus propias experiencias en su escuela, desnudando sus temores sobre cómo sus colegas habían reaccionado a sus propuestas. Fue entonces que escuchó un comentario despectivo proveniente de un miembro del grupo que había permanecido en las sombras. Lo mejor es ceñirse a lo tradicional. Salir de la norma solo trae problemas. Ese eco de desdén lo golpeó en el pecho, devolviéndole al laberinto de dudas que había intentado dejar atrás. La decepción lo despertó. En ese preciso momento, comprendió que la soledad con la que había cargado no provenía solo de la pérdida de su madre, sino del miedo a ser él mismo. Su voz, su historia, eran recursos valiosos que necesitaban ser expresados, no reprimidos. Con una gran determinación, se levantó y respondió. Preferiría ser un creador de problemas que un seguidor de normas vacías. La educación debería ser un reflejo de nuestro mundo, no una prisión de dogmas. El grupo quedó en silencio, y una mezcla de admiración y sorpresa brilló en los ojos de algunos. Al finalizar la reunión, varios educadores se acercaron a él para ofrecerle apoyo, estimulando su deseo de provocar un cambio real. Esa noche, sintió que la soledad no era su enemiga, sino una aliada en su viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, la sensación de triunfo fue efímera. Al salir de la cafetería, el eco del comentario despectivo seguía resonando en su mente. La historia de su vida parecía colgar de un hilo delicado, y la lucha interna por equilibrar las expectativas de otros con su propia autenticidad había comenzado solo a vislumbrarse. A medida que avanzaba, su corazón latía con la convicción de alcanzar nuevas alturas, pero su mente estaba en conflicto, cuestionando si realmente estaba preparado para las consecuencias de su autenticidad. Entre la esperanza emergente y las sombras de su autoexaminación, Daniel daría un paso más en su viaje. Pero aún había un dilema que enfrentar. La próxima semana, un antiguo colega lo había invitado a una conferencia sobre educación, donde tendría la oportunidad de presentar sus ideas. Pero él sabía que se enfrentaría a los mismos que lo habían menospreciado antes. La pregunta pesaba en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse una vez más? La conferencia se acercaba rápidamente, y con cada día que pasaba, Daniel se sumergía más en la mezcla de nervios y anticipación. Nadie le había enseñado a lidiar con el terror de hablar ante aquellos que, en algún momento, habían menospreciado sus ideas. Pero había una voz dentro de él que clamaba por ser escuchada, y que se rehusaba a ser silenciada. Días antes del evento, se sentó frente a su computadora, rodeado de libros y notas dispersas por la mesa. Escribir algo original que pudiera resonar en aquellos que lo habían ignorado, se sentía como escalar una montaña empinada,
Cada palabra era una piedra que lo empujaba hacia atrás. Finalmente, se dio cuenta de que no podía permitir que las opiniones de los demás determinaran su valor. Apenas lograba concentrarse. Las palabras de su antiguo colega, el que había descalificado su propuesta años atrás, volvían a atormentarlo. «Debes encajar, no destacar», habían sido sus palabras. ¿Pero acaso encajar era realmente lo que él deseaba? Durante una noche de insomnio, recordó la historia de Ana y cómo había desafiado la norma. En lugar de ceder ante su miedo, decidió que su discurso sería un reflejo auténtico de lo que creía en el fondo de su ser. Los días siguientes se llenaron de ensayos y pruebas. En la soledad de su hogar, hablaba en voz alta, buscando la cadencia perfecta. Cada frase se construía con la esperanza de convertir su vulnerabilidad en poder, de transformar su miedo en motivación. Con cada práctica, sentía que sus inseguridades se desvanecían, reemplazadas por una explosión de determinación que lo impulsaba hacia adelante. El día de la conferencia, el auditorio se veía imponente, las sillas llenas de rostros expectantes. Mientras esperaba su turno, se sintió abrumado por un torrente de emociones. La calidez del respaldo que había encontrado en la reunión de la cafetería aún resonaba en su mente, mezclándose con el murmullo del comentario hiriente que había escuchado antes. La lucha en su interior se tornó palpable. Sintió que la soledad a la que había renunciado comenzaba a regresar. Sin embargo, fue en el momento justo, cuando escuchó su nombre, que visualizó todos los desafíos que había enfrentado. El eco de su voz anterior resonaba en su mente. En ese instante decisivo, comprendió que había llegado el momento de demostrar que la autenticidad merecía prevalecer sobre el conformismo. Subió al estrado. El silencio llenó el aire al abrir su boca, y las palabras comenzaron a fluir como si siempre hubieran estado allí, preparadas para ser escuchadas. Utilizó experiencias personales, desafíos, y la serenidad que había encontrado en sus lecturas estoicas. Habló sobre transformarse a sí mismo en lugar de intentar transformarse para los demás. Con cada frase, miraba a su audiencia, percibiendo la mezcla de sorpresa y atención en sus rostros. A medida que se adentraba en su discurso, el miedo comenzó a transformarse en energía palpable. Con la emoción a flor de piel, Daniel describió cómo había abrazado su singularidad, convirtiendo su soledad en un motor de cambio. Al finalizar, los aplausos inundaron el auditorio, pero en su mente solo resonaba una pregunta. ¿Habría conseguido ganarse el respeto de aquellos que lo habían menospreciado? Mientras abandonaba el escenario, diversos rostros se acercaron a él, unos con admiración, otros con una viva curiosidad. Había plantado la semilla de una nueva fase en su carrera, pero su corazón seguía cargando la incertidumbre. La voz de su crítico aún reverberaba. La auténtica batalla no había terminado. Lo que Daniel no sabía era que en el camino hacia su verdad descubriría conexiones y realidades que cambiarían la percepción que tenía sobre la crítica misma. Con su espíritu renovado, se preguntó qué desafíos le depararía el futuro, y si esa nueva aceptación se sostendría ante la adversidad. Había más que enfrentar, más lecciones por aprender. La pregunta encadenada a su siguiente paso pugnaba por salir. ¿Quién estaría dispuesto a cuestionar el statu quo junto a él? Después de la conferencia, Daniel se encontró en un estado de éxtasis que contrastaba profundamente con la familiar sensación de duda que lo había perseguido durante tanto tiempo. La ovación resonaba en su mente, pero el eco de las palabras de su antiguo colega se negaba a desaparecer. ¿Acaso realmente había comenzado a cambiar la narrativa sobre sí mismo? Esa pregunta lo mantenía despierto por la noche, inquieto ante la idea de una transformación genuina. Decidió que no era suficiente con un solo discurso. Necesitaba avanzar, explotar la inercia positiva que había generado. Se comprometió a explorar más sobre el estoicismo, las enseñanzas que lo habían inspirado. Con cada libro que devoraba, se sentía como si estuviera armando un rompecabezas cuyas piezas poco a poco comenzaban a encajar. Pronto,
Esas enseñanzas resonaban en su vida cotidiana, como una corriente viva que lo guiaba en momentos de incertidumbre. Una mañana, mientras caminaba hacia una librería después de haber leído sobre la importancia del desafío personal, se encontró con un viejo conocido, Carlos, que había sido uno de los detractores más vocales de su enfoque en el pasado. «Daniel, no puedo creer que seas tú», exclamó con un entusiasmo que lo tomó por sorpresa. Carlos le habló sobre su nuevo proyecto en una organización sin ánimo de lucro, y mientras las palabras brotaban de su boca, Daniel sintió el latido de su corazón acelerarse. ¿Acaso había cambiado tanto su percepción que hasta los críticos ahora eran aliados potenciales? La conversación se tornó inevitablemente hacia la conferencia. «Debo reconocer que había subestimado tu enfoque, pero ahora tengo curiosidad. ¿Cómo lograron esa conexión auténtica con el público?», preguntó Carlos. Sin pensarlo, Daniel deslizó su respuesta entrelazada con sus nuevos conocimientos estoicos. Se percató de que la vulnerabilidad que había mostrado no solo lo había liberado a él, sino que había puesto en jaque la cómoda percepción de los demás. El encuentro con Carlos se convirtió en una chispa. A través de sus intercambios, comenzó a colaborar con él en la creación de un taller que fomentara el diálogo abierto sobre la autenticidad en el entorno profesional. Daniel se sintió emocionado y aterrado a la vez. Nunca había compartido su visión de esa manera, ni había sido parte de un esfuerzo colaborativo en términos de crecimiento personal como este. Pero la idea de impactar a otros con la misma libertad que él había redescubierto, encendió una llama en su interior. Días más tarde, mientras preparaba un material para la primera sesión de su taller, reflexionó: ¿podrá realmente cambiar el entorno que tanto lo había desalentado? Esa pregunta lo llevaba a un dilema moral. Si una parte de él deseaba que otros enfrentaran la autenticidad, la otra temía que los críticos lo atacaran nuevamente, que sus inseguridades revivieran y agazapadas en las sombras regresaran a atormentarlo. Sin embargo, había crecido en fortaleza. En lugar de evitar la conversación sobre sus temores, planeó incluirla en el taller, convirtiendo su vulnerabilidad en un recurso compartido. Esa decisión resonaba con claridad en su mente. La verdadera fuerza no radicaba en superar esos miedos, sino en mirarlos a los ojos y asumir el riesgo de confrontarlos. El día del taller llegó, y mientras los participantes comenzaban a llenar la habitación, sintió una oleada de determinación. En ese momento, supo que no solo buscaba compartir su conocimiento, sino que, a su vez, se estaba enfrentando a su propia inseguridad. Estaba dispuesto a desafiar la crítica, a explorar las dimensiones de la autenticidad y la conexión en un espacio donde la comodidad solía ser la norma. Sin embargo, mientras comenzaba a hablar, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, y su corazón dio un vuelco. Era una notificación sobre un artículo en línea que cuestionaba su carrera, titulado «El autodenominado experto. ¿Por qué Daniel es solo otra moda pasajera?». La incertidumbre comenzó a abrirse paso de nuevo. ¿Sería este el verdadero reto que definiera su desarrollo? Con la chispa de su audacia aún encendida, y retrocediendo entre sus sentimientos encontrados, Daniel miró a su audiencia, y comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. El silencio en la sala se volvió palpable mientras todos los ojos se posaban en Daniel. Su mente daba vueltas. La imagen del artículo contaminaba su concentración. Los pensamientos percutían como un tambor. ¿Seré una moda pasajera? ¿Está realmente mi carrera en peligro? Sin embargo, el eco de la ovación de la conferencia pasaba por su mente, recordándole que había progresado. Respiró hondo. En lugar de dejar que la ansiedad lo paralizara, decidió abordar su vulnerabilidad desde el principio. Bienvenidos a este taller sobre autenticidad y conexión, empezó, notando cómo su voz temblaba ligeramente. Hoy, no solo discutiré la vulnerabilidad como una fortaleza, sino que también compartiré mis propias luchas al enfrentar críticas. Sus palabras fluyeron mientras hablaba de sus inseguridades, transformándolas en puntos de conexión. Era un experimento arriesgado, un acto de fe. La sala, al principio reticente, comenzaba a asimilar su sinceridad.
Observó miradas de interés. Algunas personas se inclinaban hacia adelante, como si su autenticidad les invitara a dejar de lado sus propias armaduras. Era en esos momentos que Daniel comprendió el poder de lo vulnerable. Podía conectar más allá de las palabras, pero la inseguridad persiste. Reflexionó sobre el desafío que había asumido al abrirse de esa manera. Cada gesto, cada respuesta genuina que recibía de la audiencia, le otorgaba energía, a pesar de las dudas que lo acechaban. La confianza se tejía entre las interacciones, y él era cada vez más consciente de cómo sus inseguridades podían convertirse en un recurso para otros. De repente, una voz en el fondo lo interrumpió. Era Clara, una de las participantes que había compartido su propio miedo a la exposición. Daniel, ¿cómo lidias con los críticos? ¿No te asusta que todo lo que has construido pueda destruirse con un comentario negativo? La pregunta rebotó en su mente como una granada silenciosa. La verdad era que sí le daba miedo. Pero en lugar de evadir la respuesta, una resolución surgió en su interior. Lidiar con las críticas es una tarea complicada, pero he descubierto que cuando soy auténtico, los comentarios de los demás suelen reflejar más cómo ellos se sienten que una verdad absoluta sobre mí. Cada palabra que pronunciaba le daba un sentido de libertad, un paso más lejos de la sombra de sus antiguas inseguridades. El taller continuó lleno de intercambios dinámicos, y a medida que la conversación avanzaba, Daniel sintió que cada pregunta impulsaba su propio crecimiento. La audiencia compartió sus experiencias, y la atmósfera se transformó en un espacio seguro para la exploración. Pasó el tiempo volando, y al finalizar, lo que había comenzado como una contienda interna entre su inseguridad y la necesidad de autenticidad, se había convertido en un triunfo personal. Mientras despedía a los participantes, la euforia y la gratitud lo invadieron, mezclada con una nueva sensación de responsabilidad. Este no era el final. Era un nuevo comienzo. Necesitaba seguir este camino que había delineado, ahora no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. Al revisar su teléfono, vio de nuevo la notificación del artículo. Sin embargo, ya no la sentía como una amenaza. Estaba decidido a escribir su propia narrativa, a moldear su realidad. Fue entonces cuando un mensaje de Carlos llegó, proponiéndole una colaboración. ¿Qué te parece si convertimos esto en una serie de talleres en línea? Hay mucha gente que necesita escuchar tu voz. Mientras leía, una nueva chispa de emoción se encendía en su interior. La conclusión de su primer taller era evidente. Daniel ya no era un hombre definido por la duda, sino por un compromiso a la autenticidad y a su propio crecimiento. Pero pronto comprendió que esta nueva aventura lo empujaría aún más allá de sus límites. Con cada paso dado, una pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar las fuerzas que podrían amenazar su nuevo camino? Fue en ese instante, rodeado del eco de sus logros, que comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente superar cualquier nueva crítica o desafío que se interpusiera en su camino? A primera hora de la mañana, Daniel se sentó en su escritorio, una taza de café humeante en la mano, reflexionando sobre el nuevo rumbo de su vida. La propuesta de Carlos lo había atrapado en un torbellino de emoción y aprensión. Crear una serie de talleres en línea significaba salir del entorno seguro y conocido de su sala física. Ahora, enfrentaba la posibilidad de llevar su mensaje a un mundo más amplio, lo que despertaba tanto su ambición como sus temores. Mientras miraba la pantalla en blanco de su ordenador, la pregunta, ¿estás realmente preparado?, resonaba con fuerza. El miedo al fracaso jugaba con su mente. Aunque había tenido éxito en su primer taller, la idea de ser juzgado de nuevo lo paralizaba. Se preguntó si todas las lecciones aprendidas bastarían para soportar la presión de un escenario digital, donde la audiencia sería anónima y potencialmente más crítica. De repente, recordó la conversación con Clara sobre las críticas. Había mencionado que los juicios de otros son, en última instancia, proyecciones de sus inseguridades. Daniel, utilizando esa reflexión como ancla,
Decidió que era hora de confrontar sus propios miedos, de poner en práctica lo que realmente creía. Aquello no era solo un simple proyecto, era una oportunidad para que otros descubrieran la fortaleza que él había cultivado al enfrentar sus propias vulnerabilidades. Aceptó el reto de ejecutar su primera sesión en línea, un espacio donde podría expresar su nueva visión de la autenticidad como camino hacia el crecimiento personal. Mientras organizaba los contenidos para el taller, se topó con un libro que había leído años atrás sobre estoicismo. Las enseñanzas sobre la aceptación de la incertidumbre le iluminaron la mente. La acción es lo único que se encuentra en tu control, pensó. Decidió entonces adoptar un enfoque estoico en su nuevo emprendimiento. Si los comentarios negativos llegaban, simplemente tendrían que ser parte del proceso, ladrillos que formarían el camino hacia su evolución. Días más tarde, llegó el día del taller en línea. Cuando la pantalla se encendió, una oleada de nerviosismo lo invadió, pero rápidamente replicó su mantra interno. Escuchó las voces de los participantes al otro lado de la pantalla, enfrentándose a los rostros anónimos que lograban hacerle sentir expuesto. Hoy es un inicio, se recordó. A medida que se adentraba en el contenido, sus palabras fluyeron de manera más natural que nunca. Compartía sus aprendizajes, pero lo más sorprendente fue que, a través de la interacción en vivo, estaba aprendiendo también de su audiencia. Cada comentario, cada experiencia compartida, reforzaba su confianza y lo mantenía anclado en esa conexión de autenticidad. El eco de sus propias inseguridades se transformaba en un aprendizaje colectivo. Al finalizar la sesión, Daniel sintió que el esfuerzo había valido la pena, pero una sensación de inquietud lo acompañaba. El taller había sido un éxito, pero los comentarios aún no llegaban. ¿Qué pensarían de él aquellos que no se animaban a interactuar? ¿Serían crueles en privado? La mente de Daniel giraba buscando respuestas que quizás no existían. Decidió dedicar un par de minutos más a su ordenador, entrando a las redes sociales para revisar cualquier feedback. En medio de los comentarios de agradecimiento, uno destacaba entre ellos. Un mensaje directo de alguien que había resonado profundamente con sus enseñanzas, pero también planteaba una crítica que cuestionaba su enfoque. ¿Qué responderías a los que piensan que hablar de vulnerabilidad es un signo de debilidad en lugar de fuerza? La pregunta lo dejó en suspenso. ¿Había realmente otras perspectivas a las que necesitaba dar respuesta? La duda regresó con fuerza, un eco de inseguridad. Pero ahora estaba preparado. Sabía que enfrentar esa crítica podría ser la clave para su verdadero crecimiento. En su mente, la batalla entre duda y determinación comenzaba a definirse. La próxima etapa sería crucial no solo para su carrera, sino para por quién estaba convirtiéndose. ¿Cómo podría transformar esa crítica en un puente hacia una comprensión más profunda de su mensaje? La intriga lo llevó a una reflexión tangible. El próximo taller tendría que abordar esas realidades. ¿Podría realmente desafiar la percepción de la vulnerabilidad en un entorno donde muchos aún la consideraban un defecto? Los días siguientes fueron un torbellino de preparación y reflexión para Daniel. Sabía que el próximo taller debía ser diferente. Tenía que ser un espacio donde la vulnerabilidad se convirtiera en la clave de la fuerza. Se dedicó a investigar, a indagar en sus propios recuerdos y a buscar ejemplos en su vida que pudieran respaldar su mensaje. Se sumergió en la obra de pensadores estoicos, buscando cómo integrar su filosofía práctica en el ámbito del crecimiento personal. A cada paso, un nuevo dilema surgía en su mente. La crítica que había recibido lo mantenía alerta. ¿Acaso su discurso sobre la vulnerabilidad podría desalentarlo? ¿O le permitiría construir un puente hacia aquellos que se sentían atacados por su propia debilidad? Decidió que era hora de confrontar no solo las objeciones externas, sino sus propias creencias internas acerca de lo que significaba ser fuerte. Las horas pasaban. Sumido en la creación de su contenido, comprendió que para conectar con su audiencia también tendría que ser honesto con sus propias incertidumbres. El taller prometía ser un espacio de transformación, donde invitaría a personas a explorar su relación con la vulnerabilidad,
La idea de que ésta podía ser una fuente de poder resonaba en él, pero también se enfrentaba a su propio miedo. ¿Y si no lograba transmitirlo efectivamente? Con cada línea escrita, con cada ejemplo que traía a su mente, la ansiedad crecía y la determinación se mezclaba con dudas. Fue un juego de empujones emocionales que lo llevó a preguntarse si realmente estaba listo para este escalón. Una noche, mientras la lluvia caía violentamente contra la ventana, un momento de revelación lo sacudió con fuerza. Recordó un episodio de su infancia, en el que se sintió completamente impotente al ser blanco de burlas. Sin embargo, también recordó cómo logró salir de esa experiencia, cómo su fragilidad lo había llevado a desarrollar una resiliencia profunda. Las palabras comenzaron a fluir desde un lugar más profundo de su ser, y con cada una, se dio cuenta de que su propia historia no solo tenía valor, sino que podía inspirar a otros. Los ensayos del taller se volvieron rituales, donde Daniel exploraba la parte más vulnerable y humana de su ser. Decidió incorporar ejercicios prácticos, donde cada participante pudiera compartir su propia narrativa, en un intento de romper las barreras que rodean a la vulnerabilidad. Quería facilitar un espacio seguro, incluso en un entorno digital, donde cada voz pudiera ser escuchada. A medida que se acercaba la fecha del taller, la ansiedad se transformaba lentamente en una energía animada. Sin embargo, el día anterior a la presentación, un mensaje inesperado volvió a sacudir sus cimientos. Un antiguo compañero de trabajo le envió un correo que contenía una crítica directa sobre su enfoque. Hablar de debilidad es dar un paso atrás, Daniel. La fortaleza está en la resiliencia inquebrantable. El eco de esas palabras cruzó su mente con tal estruendo, que sintió un atisbo de duda abatirse sobre sus preparativos. Con el corazón acelerado, Daniel se sentó en la oscuridad de su habitación, sopesando las palabras de su compañero. La próxima sesión sería un desafío aún mayor. ¿Cómo podía demostrar que la vulnerabilidad no era una limitación, sino una fortaleza? Era un dilema que había de resolver, pues sentía que la respuesta no solo afectaría su taller, sino también su identidad en desarrollo. Decidido a transformar esa crítica tortuosa en una oportunidad de crecimiento, comenzó a escribir un nuevo guión de presentación, un guión que no solo respondería a la crítica, sino que también invitaría a su audiencia a cuestionar sus propias percepciones. En su interior, la voz de la determinación resurgió. Era el momento de mostrar que en la vulnerabilidad se escondía el verdadero poder. Consciente del reto que se avecinaba, Daniel respiró hondo y se preparó para dar un paso hacia lo desconocido. La adrenalina y la incertidumbre lo acompañarían al escenario, un lugar donde desataría la pregunta que lo asediaba. ¿Estamos realmente listos para aceptar que la vulnerabilidad es el primer paso hacia la fortaleza? Impulsado por esta interrogante, se sintió más decidido que nunca a abrir la puerta a una conversación que pocos se atrevían a tener. ¿Podría su experiencia convertirse en un faro para aquellos que aún dudaban, y transformar, de una vez por todas, el concepto de vulnerabilidad en una fuente de extraordinaria fuerza? La mañana del taller llegó, impregnada de una atmósfera cargada de expectación y nerviosismo. Daniel despertó con la mente sumida en una especie de niebla densa. Las horas previas a la presentación transcurrieron entre la revisión de sus notas y el repaso mental de su guión. Cada palabra parecía cobrar vida propia, desafiándolo a cuestionar su validez. ¿Sería capaz de tocar la fibra sensible de sus asistentes? Mientras los minutos avanzaban, un torrente de pensamientos se apoderó de él. Se retó a sí mismo a contemplar lo que realmente significaba la vulnerabilidad. Este proceso no solo era para sus oyentes, era un viaje que también emprendía él. Se cuestionó sobre los momentos de soledad que había experimentado a lo largo de su vida, esos periodos en los que la introspección había sido tanto un refugio como una prisión. La visión estoica de aceptar el dolor y la soledad como partes integrales del crecimiento lo acompañó. En lugar de ver la soledad como un peso, decidía considerarla como una oportunidad para aprender y descubrir su verdadero ser. Antes de entrar a la sala virtual,
Se tomó un momento para respirar hondo. En su mente, habitaban las palabras de Epicteto. No son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este recordatorio sirvió no solo para calmarlo, sino también para enfocar su enfoque. Comprendía que su tarea era animar a otros a reconfigurar su relación con la vulnerabilidad, transformándola en una poderosa herramienta de desarrollo personal. Finalmente dio clic en el enlace de la videoconferencia, y el cuadro se llenó con rostros expectantes. Saludos, sonrisas nerviosas, expresión de incertidumbre. Su corazón latía fuerte, pero sintió que una centella de propósito lo invadía. En ese instante, comprendió que no estaba solo. La vulnerabilidad compartida era el hilo que conectaría cada una de esas historias, y él se ofrecía como guía en esta travesía. Comenzó su presentación hablando de su propia experiencia con la soledad. Relató momentos de sus años formativos, cuando las críticas y las burlas lo habían marcado. Como un destello, recordó cómo abandonó esos sentimientos de impotencia al aceptar su vulnerabilidad y convertía sus heridas en maestría. Observó la atención de sus participantes. Algunos asentían, otros parecían reflexionar profundamente. La atmósfera se tornaba cada vez más íntima, casi tangible. Incorporó ejercicios prácticos, invitando a sus asistentes a compartir sus historias, aquellas que habían mantenido ocultas por miedo al juicio. Mientras escuchaba las confesiones de extraños que se volvían cercanos, sintió que la sala se llenaba de un poder colectivo. Cada palabra compartida era una chispa que encendía una luz de conocimiento compartido. La soledad se transformaba en un espacio fértil de crecimiento y vínculo. No obstante, esa sensación de unidad se vio opacada de repente por la nigromancia de su propia inseguridad. Durante un interludio, mientras un participante relataba su historia, una sombra cruzó su mente. El mensaje de su antiguo compañero retumbaba de nuevo en su cabeza, amenazando con desestabilizar toda la experiencia compartida. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó. ¿Era suficiente hablar de vulnerabilidad cuando las voces del pasado prometían fortaleza inquebrantable? Esta duda lo llevó a una decisión crucial. Decidió abrirse. En lugar de pretender tener todas las respuestas, compartiría su propia lucha con el miedo que sentía al abordar la vulnerabilidad. Sus palabras se volvieron testimonio de su lucha, invitando a otros a aceptar que no encontraban fortaleza al evitar el dolor, sino al enfrentarlo y compartirlo. Con cada nueva historia, el espacio virtual se sentía más vivo. Cada persona involucrada en ese intercambio alimentaba una red invisible de resiliencia. La conexión humana florecía y crecía a partir de la incomodidad. El taller estaba dirigido no solo al crecimiento de los participantes, sino al propio de Daniel. Se había convertido en un catalizador, y en el proceso, se encontró a sí mismo resurgiendo con una claridad renovada. Al finalizar expresó su gratitud a los participantes. En su mente las preguntas profundas seguían danzando. ¿Estaban listos para llevar la vulnerabilidad más allá de la sala? ¿Sería posible que este taller fuera el primer paso para una exploración más amplia de lo que significa realmente ser humano? Cuando se cerró la sesión y la cámara se apagó, las sombras del pasado aún lo acechaban. Pero ahora, había reafirmado su compromiso con un camino de autenticidad. Sin embargo, lejos de borrar sus dudas, lo que se dejaba vislumbrar era un nuevo nivel de desafío. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que cada potencial seguidor que lo escuchó no solo era un reflejo de sus propias luchas. Ahora, sentía un impulso de explorar las incertidumbres de su nuevo rol. El verdadero reto se presentaría pronto. ¿Cómo utilizaría esta experiencia para fortalecer su propia identidad frente a nuevas críticas? ¿Y qué haría con las habilidades descubiertas en estos momentos de conexión profunda? Era solo el comienzo de una exploración que prometía ser tanto intensa como liberadora. La experiencia del taller dejó su huella en Daniel. A medida que se desconectaba de la videoconferencia, una mezcla de adrenalina y un ligero temblor lo invadían, como si su propio ser estuviera sintonizándose a una frecuencia más elevada. No podía darse el lujo de ignorar esa sensación.
Era el eco de una transformación que estaba tomando forma. Sin embargo, sabía que este despertar no era solo una victoria sobre sus inseguridades. Ahora se enfrentaba a la salvaje incertidumbre sobre cómo utilizar esta nueva claridad para seguir avanzando. Consciente de que la conexión con los demás había sido fundamental, se propuso profundizar en su propia búsqueda de identidad. La vulnerabilidad, convertida en su aliada durante el taller, ahora lo instaba a cuestionar sus propias creencias sobre lo que significaba ser fuerte. ¿Era la fortaleza un escudo contra las emociones o más bien la capacidad de abrazarlas? La voz de su antiguo compañero resonaba, casi como un mantra. La fortaleza es no mostrar debilidad. Pero en su interior, empezaba a cuestionar esa premisa. Decidió establecer un nuevo objetivo: escribir sus reflexiones sobre el taller, no solo como un ejercicio de autocrítica, sino como un medio para estructurar su viaje personal. En aquellas palabras, buscaría descifrar no solo los momentos vulnerables, sino también cómo se opone su propia historia a la noción tradicional de resistencia. El acto mismo de escribir se transformó en un ritual de exploración. Mientras avanzaba en su redacción, cada frase le traía nuevas revelaciones. Enfrentaba una lucha interna entre el deseo de compartir su historia abiertamente y el temor a ser juzgado nuevamente. Durante esos instantes, revivía viejos ecos de sus inseguridades que aparecían como espectros en su mente. A cada palabra escrita, esos espectros se disipaban lentamente. Comprendía que su voz era una herramienta de sanación, no solo para él, sino para los demás que podían resonar con su mensaje. Sin embargo, Daniel pronto se topó con un obstáculo inesperado. ¿Cómo podría desafiar las creencias negativas que había dejado atrás? Había un instante preciso en su mente en el que, al enfrentarse al espejo, se vio a sí mismo inmóvil, abrumado por la autocrítica. Esa imagen habitual de fracaso aún persistía, provocando oleadas de angustia. Así, se cuestionó si su enfoque había sido suficiente. Se percató que debía convocar un nuevo tipo de coraje, uno que no solo compitiese con sus miedos, sino que los confrontase directamente. Decidió entonces enfrentarse a ese aspecto de sí mismo que había sido silenciado durante años: el miedo al juicio ajeno. ¿Qué pasaría si comenzara a compartir sus escritos en una comunidad en línea? La idea hizo que su estómago se encogiera, la incertidumbre se manifestó con fuerza. La posibilidad de ser malinterpretado o rechazado era aterradora, pero paralelamente, una chispa de emoción le decía que ahí había una oportunidad de crecimiento radiante. Entonces, en un impulso casi irrefrenable, creó una cuenta en una plataforma literaria. Cada latido de su corazón resonaba con cada clic, cada decisión llena de ansiedad. Antes de darse cuenta, había subido uno de sus textos. Un relato íntimo y personal sobre la relación entre su identidad y la vulnerabilidad. Le dio al botón de enviar, y en ese momento, sintió como si se desnudara ante el mundo, expuesto y vulnerable, pero también lleno de una energía transformadora. Las primeras respuestas comenzaron a llegar de inmediato. Comentarios de apoyo, resonancia con su historia y agradecimientos. Cada uno de ellos reforzaba su impulso hacia adelante. Pero también había críticas, frases que invitaban a cuestionamientos más profundos. La intensidad emocional de aquel momento lo llevó a replantearse lo que realmente significaba encontrar su voz en un espacio donde las opiniones podían ser tan variadas como diferentes. Ahora, con ojos críticos sobre sus escritos y un nuevo sentido de propósito, la pregunta rebotaba en su mente. ¿Podría transformar aún más esta vulnerabilidad en una fuente de empoderamiento genuino? Se sentía como un atleta en las líneas de salida, listo para correr la maratón de su propio crecimiento. Las dudas no se desvanecían, sino que se multiplicaban, amalgamándose con una claridad casi ensordecedora. ¿Podría enfrentar a aquellos que aún llevaban el eco de su pasado en sus palabras? ¿Sería capaz de desafiar todo lo que había aprendido sobre el dolor y la fortaleza? Con cada respuesta recibida, la búsqueda de su identidad tomaba nuevos giros, y la constante necesidad de reafirmar su valor lo empujaba a una acción aún más valiente.
El horizonte se abría a una nueva etapa repleta de oportunidades y retos por descubrir. Con el corazón palpitando al ritmo de la incertidumbre, Daniel comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los ecos de sus inseguridades seguían al acecho. Pero ahora eran gritos de motivación, preparándolo para lo que estaba por venir. ¿Podría salir de su zona de confort y abrazar esta nueva faceta de su vida, sin renunciar a la vulnerabilidad que lo había empoderado? La próxima etapa prometía ser tanto intensa como liberadora. Daniel se encontraba en una intersección crucial de su vida. Había pasado de ser un educador inseguro a un comunicador valiente, dispuesto a compartir su vulnerabilidad como un acto de autenticidad. El primer taller en línea había sido un éxito lleno de revelaciones. Pero el verdadero reto era cómo convertir esas experiencias en un camino sostenible hacia su crecimiento. Así, mientras escribía su siguiente texto para la plataforma, supo que estaba listo para dar un paso más hacia adelante. Reflexionó sobre el poder de la escritura. Se dio cuenta de que cada palabra que plasmaba no solo era un medio de expresión personal, sino también un puente que conectaba sus experiencias con las de sus lectores. Él sabía que su historia de transformación, llena de desafíos, podría resonar con aquellos que aún luchaban por encontrar su voz. La autenticidad se volvió su lema, y también su propósito. La vulnerabilidad, inicialmente sentida como un obstáculo, ahora se había convertido en su aliada, y estaba decidido a usarla para empoderar a otros. Con cada nuevo artículo que subía, sus inseguridades iban cediendo terreno ante el deseo de impactar. Aprendió a observar las críticas con una nueva perspectiva. No eran ataques, eran oportunidades para profundizar en el diálogo sobre lo que significa enfrentar el miedo y crecer. Así, decidió que su próxima serie de talleres se basaría en la capacidad de transformar las críticas en impulso, explorando cómo la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, un signo de intensificación y no de debilidad. El día del segundo taller llegó cargado de expectativas. En vez de tensarse, Daniel respiró hondo y recordó que cada participante estaba ahí por su propia búsqueda de autenticidad. Tomó un instante para mirar a la cámara, invitando a todos a abrirse, a compartir y aceptar sus inseguridades. A medida que compartía su propio proceso, la energía del grupo se transformó en un campo de apoyo genuino. Las historias de vulnerabilidad emergieron. Cada una era un ladrillo fundamental en la construcción de una conexión real entre ellos. Pero justo cuando el taller comenzaba a fluir, una de las participantes manifestaba su escepticismo. ¿Realmente puede la vulnerabilidad ser una fuerza? Siempre me ha parecido que me pone en riesgo, decía su voz con desconfianza. En lugar de desanimarse, Daniel sintió un destello de luz. Era la oportunidad perfecta para hablar directamente de esa lucha interna. Comprendo tu perspectiva, respondió. La vulnerabilidad puede parecer una exposición peligrosa, pero también nos da la oportunidad de mostrar quiénes somos verdaderamente. Cambia nuestra relación con el miedo. En vez de huir, aprendemos a navegarlo. Esa reverberación resonó en la sala. Otros participantes comenzaron a compartir sus propias reflexiones sobre el tema, y pronto, la discusión giró hacia cómo todos habían enfrentado el miedo al juicio y la crítica en sus vidas. Daniel comprendió que poco a poco, había conseguido crear un ambiente donde la autenticidad se expresaba sin barreras. La complicidad de compartir lo más profundo de uno mismo culminó cuando varios participantes se unieron para formular un pacto informal de apoyo mutuo, con el objetivo de seguir las conversaciones en sus comunidades. Esa conexión significaba más que un simple taller. Era el inicio de una red de auténtica empatía que nadie podría haber imaginado en su entorno tradicional. Al concluir la sesión, los rostros que antes llevaban dudas ahora brillaban con la claridad del propósito compartido. Daniel se despidió con un sentimiento renovado de logro. No solo había guiado a otros en su propio viaje de autodescubrimiento, sino que también había profundizado su compromiso hacia su verdad. La vulnerabilidad había tomado la delantera, transformándose en su mayor fortaleza. Ese mismo día, mientras analizaba el feedback recibido,
se detuvo en un comentario específico. Tu historia me ha inspirado a enfrentar mis propias inseguridades y dar un paso adelante. Las palabras lo llenaron de satisfacción. Había logrado tocar una vida, uno a uno, lo que significaba que su viaje no había sido en vano. Sabía que no sería el último que enfrentaría desafíos, pero también comprendía que él estaba capacitado para acompañar a otros a través de ellos. Más que un educador, se había convertido en un transformador, una figura que no solo impartía conocimiento, sino que iluminaba el camino hacia la autenticidad. Daniel sonrió al pensar en lo lejos que había llegado desde aquella primera charla en su aula, donde la crítica lo había hecho tambalear. Desde entonces, su vida había sido un viaje de descubrimiento, repleto de luchas, pero también de éxitos resonantes. Finalmente, comprendió que su propósito no solo se trataba de cambiar su propia narrativa, sino de permitir que otros hicieran lo mismo. La soledad que antes lo había atormentado se había convertido en una fuente poderosa de conexión, y ahora, él era el faro luminoso que muchos necesitaban para encontrar el camino. Así, con la plena certeza de su transformación, Daniel se adentró en el nuevo horizonte de su vida, sabiendo que cada crítica y cada desafío solo cementarían aún más su fortaleza, su voz. Daniel era ahora un hombre decidido, un educador que había renacido de sus propias cenizas, mostrando al mundo que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un poderoso acto de valentía. Con la confianza sólida y la competencia reconocida, estaba listo para abrazar cada nuevo desafío con los brazos abiertos. Este no era el final, sino un espléndido nuevo comienzo. Ahora, no esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación personal. Súmense inmediatamente y suscríbanse al canal, para no perderse las historias inspiradoras que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir su apoyo a estas valiosas experiencias. Comenten sus reacciones y teorías. Quiero saber lo que piensan. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten esta conclusión en sus vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagámoslo juntos.